Hola chicos, vamos a dar un repasito de la clase de la mujer, de imagenología de la mujer. Como en todo, pues hay muchísimas cosas que decir, pero vamos a puntualizar las cosas más relevantes. Miren, vamos a hablar de útero. En cuanto al útero, una de las patologías que más vamos a ver pues son los miomas uterinos. Entonces recuerden que el útero tiene, digámoslo así, tres capas, ¿no? Que sería la más superficial, que es la serosa, es esto que está en la superficie. Después, pues la más grande, ¿no? Que es la muscular, es el miometrio uterino. Y después la más interna, que es el endometrio, que es el que tiene la influencia de los cambios hormonales, que va a llevar a unos cambios histológicos en el grosor y aspecto del endometrio. Entonces, hablemos de los miomas. Los miomas son estas lesiones benignas que se dan dentro del espesor de la capa muscular, es decir, no afecta a la serosa, no afecta al endometrio, pero sí puede estar, o sea, vaya, no se origina, esa es la palabra correcta, no se origina en serosa ni endometrio, pero sí los puede afectar secundariamente. Miren, esta es una imagen de un ultrasonido por vía transvaginal, en donde podemos ver acá el cérvix uterino. Vamos viendo toda esta línea que es el endometrio, vamos hacia arriba y acá está el fondo uterino. Entonces, si se fijan, esta forma se pierde un poquito acá porque tiene esta bola. Esta bola es justamente un mioma. La forma esperada podría ser esta, miren. Esto que voy a dibujar ahora aquí. Esta debería ser como que la forma del útero. Pero si se fijan, aquí ya se le presentó una bola, que es justamente el mioma. Vamos a ponerlo más gruesito. Este es el mioma. Entonces es una lesión benigna que se origina en el espesor del miometrio, que el miometrio iría desde aquí hasta aquí. Entonces, pues va creciendo. En este caso, creció en un sentido excéntrico y a la que afectó principalmente fue a la capa serosa. Si este hubiera tenido un crecimiento hacia acá, hacia adentro, y hubiese provocado que el endometrio se apachurre, pues entonces estaríamos hablando de que hay una afectación endometrial. Y esto lo comento como contexto para recordar entonces cuáles son, por su clasificación, los tipos de miomas que vamos a ver. Y vamos a tener los miomas transmurales, como este, los miomas subserosos, que están pegaditos a la serosa, como este, o como este. Este es otro transmural. Y luego están estos, que fíjense cómo ya están más cerquita del endometrio, que sería un mioma submucoso. Y hay una, eso es por su localización, ¿no? Es submucoso, subseroso y transmural. Pero además estos miomas que ustedes ven aquí como anidados también pueden tener un pedículo. Entonces este, mira, está pediculado y tiene una irrupción hacia la cavidad endometrial. O este que está pediculado y tiene una irrupción externa, como hacia la cavidad peritoneal. Y este hacia la cavidad endometrial. Entonces, recordar, subserosos, submucosos y transmurales. Y pueden tener la variante de estar pediculados hacia el endometrio o hacia la cavidad peritoneal. Esta es una imagen de ultrasonido, donde aquí se ve el mioma. Y en la resonancia magnética también podemos verlos, como estas imágenes hipoecoicas, hipointensas, o esta pequeñita que está acá. Este submucoso, este tiene de todo, ¿verdad? Tiene un transmural, un submucoso y acá tiene un subseroso. Ahora hablemos de los ovarios. En los ovarios tenemos básicamente los óvulos en su folículo y el estroma ovárico, histológicamente hablando. Por ultrasonido, estos están muy bonitos porque pues vemos como los folículos que contienen al ovario, al óvulo, perdón, como los folículos
se van llenando de líquido, pues entonces por ultrasonido es fácil verlos, mira, se llenaron de líquido. Estos son los folículos ováricos y todo esto que está aquí, esta imagen oval, es el ovario propiamente dicho, y esta es la médula o el estroma ovárico. Cuando hablamos de ovarios poliquísticos, lo que estamos pensando es que lo que sucedió es que estos ovulitos, que por fisiología deberían de llenarse, sus folículos se deben de llenar de líquido, y este líquido los orilla a romperse para la ovulación, para que después se forme el cuerpo lúteo y el cuerpo blanco, pues no se rompen y entonces empiezan a acumular en la periferia. Esto es lo que les da este aspecto característico en donde el ovario crece y los folículos se ven organizados en la periferia o folículos prominentes. Estos son los ovarios poliquísticos. Vaya, no se trata de que tiene muchos quistes, sino de que tiene muchos folículos que no se lograron romper. Es una paciente que batalla para ovular. Este es un folículo dominante y aquí va a ser un punto importante para ustedes entender que la imagen que estás viendo tú aquí, pues es de líquido, recuerden, ¿no? Anecoico, es líquido. Pero estás viendo uno solo, no varios como aquí, uno solo y grande. El punto de corte es 2.5 centímetros. Cuando esta cosa mide hasta 2.5 centímetros y se encuentra en la fase del ciclo correcta y en la edad correcta, podemos decir que es un folículo dominante. Si no está en la fase del ciclo correcta, no está en una edad correcta, pues podemos decir que es un quiste. Voy a abundar un poquito. Si es una mujer de 20 años que está a mitad de ciclo y vemos esto, pues es un folículo dominante, ¿verdad? Si mide 2.5. Si mide más, ya podríamos pensar que es un quiste propiamente. Un quiste y no un folículo. Pero ahora veamos esto, que mide 2.5, pero en una mujer de 70. Pues no, eso no fue un folículo dominante, o sea, ella ya no ovula. A eso me refiero con la edad correcta. Una mujer que está en edad menstrual, que no ha estado, o sea, que no está en la menopausia hacia adelante, en el climaterio, pues tú puedes considerar esto como válido, ¿no? 2.5 centímetros o menos, folículo dominante. Pero si ya está en menopausia hacia el climaterio, entonces esto ya no fue normal. Ahora, la fase del ciclo. Si estamos en una fase del ciclo secretora, ya vamos a hablar de un día 27 del ciclo, pues ya no fue normal que tuviéramos esto, ¿eh? Ya no fue normal. Por eso es importante que tengamos muy en cuenta el ciclo menstrual, que lo tengan muy claro desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista histológico, para que podamos interpretar bien la imagen que estamos viendo. Por imagenología, el punto de corte es el que les digo. Una imagen anecoica en una mujer ovulatoria, que la imagen no supera los 2.5 centímetros, se considera folículo dominante. Más de 2.5 ya se va a considerar un quiste. Y bueno, ya este quiste, ya que ovuló, pues ya se empieza como a hacer como pasita, como a apachurrar, y este es el cuerpo lúteo. Ya lo veríamos en la segunda fase del ciclo menstrual. Lo que no sería normal es que nosotros veamos una imagen anecoica grande, pero miren todas estas líneas ecogénicas, las podemos llamar septos. Y los septos dentro de un quiste pues ya no fueron normales. O sea, dentro de supongamos, vamos a poner otro escenario. Mide 2.5. Ah, sí, doctor, pues 2.5. Pero está multiseptado. Pues aunque mida 2.5, ya no fue normal. ¿Por qué? Porque no tiene un cuerpo lúteo, no tiene un folículo dominante, ni mucho menos cuerpo lúteo. No tienen derecho a tener septos. Entonces, si yo veo una imagen septada, quística, pues ya no fue normal. En este caso específico de la diapositiva es un quiste hemorrágico. Son pacientes que van a revelar dolor. Vean qué bonito se ven los ovarios por resonancia magnética. Aquí está el ovario derecho con sus múltiples folículos. Aquí está el útero en un corte transversal. Aquí viene la otra trompa hacia el ovario izquierdo, ¿no? Aquí está la vejiga urinaria. Este es un ovario, pues si se fijan, contiene un aspecto francamente poliquístico. Es un ovario grande,
con un montón de folículos organizados hacia la periferia. Acá está el otro también bien redondote y con todos los folículos organizados hacia la periferia. Como les comenté, vamos a ver cosas muy básicas, pero es como el must, lo que tú tienes que saber. En cuanto a útero, miomas. En cuanto a ovario, quistes y ovarios poliquísticos. Y ese dato que les pasé del 2.5 con el ciclo, la etapa correcta y la edad correcta, para que no confundamos de pronto una mujer que está a medio ciclo, que tiene 2.5, una imagen anecoica de 2.5 y simplemente está ovulando, importante para que no la enfermemos, ¿verdad? No la queramos dar tratamiento a algo que es perfectamente fisiológico. Ahora pasamos a las mamas. Igual vamos a hablar de cosas muy básicas y no por eso no relevantes, ¿no? La mamografía de detección se va a denominar a esta mamografía que se le hace a las mujeres que no tienen nada, es decir, que ellas no sienten nada, que simplemente por ser mujeres y tener 40 años o más, le vas a hacer una mamografía. Esa es mamografía de detección, eso es un screening, es un tamizaje, para ver justamente porque la estadística dice que hay o sea, que hay un 10% de probabilidades de tener cáncer de mama por ser mujer y tener más de 40 años, pues esa es la razón por la que vas a hacer una mamografía de detección en pacientes completamente asintomáticas. La mejor forma de impedir la mortalidad del cáncer de mama, pues es detectándolo a tiempo. Y el mejor método, pues es la mamografía por su accesibilidad, bajo costo. Sin embargo, accesibilidad y bajo costo. Sin embargo, la sensibilidad, cuando tú haces la mamografía solita, la sensibilidad no es tan alta. O sea, la sensibilidad va a andar alrededor del 70%. Entonces, si te fijas, pues te queda un 30% de imágenes que se te pueden ir. Por eso es conveniente que se tomen en cuenta situaciones como que sea interpretada por un radiólogo, preferentemente que tenga un entrenamiento en imagen mamaria, que tenga monitores apropiados para la interpretación, un ambiente correcto de iluminación, o sea, iluminación aquí donde interpretas, de quietud, el sitio donde tienes que interpretar. No debe de ser un café, una cafetería y un radiólogo interpretando en una MacBook, sino un radiólogo interpretando con dos monitores de 5 megapíxeles en un lugar dedicado para interpretar. No de ocasión, ¿verdad? Las mujeres entre 40 y 44 años pues tienen la opción de comenzar la detección anual. Em, Acá, vámonos a la parte práctica. Son dos proyecciones, la OML que significa oblicua medio lateral. Oblicua porque el plato de la mamografía se pone a 45 grados, medio lateral porque el rayo entra por la parte medial y sale hacia la parte lateral. Oblicua medio lateral. Cráneo caudal porque el rayo va de la parte de arriba hacia abajo, cráneo caudal, y la mama está a 0 grados. Esas son las dos proyecciones que existen. ¿Qué le vemos a una masto? Una de las cosas que yo les decía hace ratito es que de las condiciones por las que la sensibilidad de una mastografía puede subir o bajar, y les decía yo pues, del radiólogo, del entrenamiento, del equipo, del entorno en donde se interpreta. Y otra muy importante es la densidad mamaria. Ustedes ven aquí en la imagen izquierda un árbol de otoño, ¿no? O ya de invierno que no tiene hojas. Si se para un pájaro aquí, tú lo ves. Este es un árbol de primavera-verano lleno de hojas, frondoso. Si hay un nido de un pájaro aquí, va a estar muy complicado que lo veas. Y esto es algo muy similar a lo que pasa con las mamas. Mamas que ya están atróficas glandularmente hablando, o mamas que son muy densas. Va a pasar lo mismo. Una lesión aquí es fácil de ver, una lesión acá es más difícil de ver. Entonces, sigamos recapitulando. Buenos monitores. Primero, buena técnica de adquisición de la mama. Luego, buenos monitores para la lectura. Luego, un radiólogo. Y luego, un radiólogo que sea entrenado en mama. Y el entorno en el que se entrena. Y ahora, las densidades mamarias. Vean cómo cada vez se va poniendo más complejo, ¿no?
Las densidades de las mamas, pues es la suma de todas sus componentes, ¿verdad? Grasa, tejido glandular, vasos, intersticio. Y fíjate, una mama que tiene una densidad muy extrema tiene un riesgo el doble de veces que una mama que no tiene tanta densidad. Me refiero al cáncer de mama. Y entonces el ACR, American College of Radiology, determina que hay 4 tipos de patrones, que va desde lo más clarito, por decirlo así, a lo más denso. Patrón tipo A, que es una mama casi totalmente grasa. Patrón tipo B, que tiene algunas zonas dispersas de densidad glandular, pero predomina la grasa. El patrón tipo C, si se fijan, ya tiene muchas zonas glandulares que se sobreponen, hay una sobreposición de estas estructuras glandulares y ya se ve más densa. Y el patrón tipo D, que es extremadamente denso todo, desde la región axilar hasta la región retroareolar. Es complicadísimo ver una lesión aquí respecto a lo que vemos acá. Y es como el ejemplo, ahorita a golpe de vista, chicos, ustedes rápidamente ven este escarabajo y a lo mejor tuvieron que dedicarle 1 o 2 segundos por cuestiones de que tenemos un buen monitor ahorita frente para encontrar este escarabajito que puse aquí. De hecho, si recuerdan cuando lo hicimos en clase, no todo el mundo vio este escarabajo porque no había la iluminación correcta, porque la definición, en fin. Entonces, este es el ejemplo de un cáncer visto en una mama tipo A, como esta, o un cáncer visto en una mama tipo C o D, como esto. Ahí está. Entonces, pues bueno, un poquito de qué es lo que vemos. Pues acá está la piel, todo esto es la grasa, esto es el pectoral, los ganglios, todo lo radiopaco es tejido glandular con tejido fibroso y listo, ¿no? En las dos proyecciones, que es la oblicua y la craneocaudal. Hay otras cosas que vemos, o hay muchas cosas que le vemos a la mamografía, que sean simétricas, o en este caso, mira, si vemos alguna simetría focal, pues prendes la alerta. Si hay alguna deformación de la estructura mamaria, es decir, que la arquitectura, que aquí ves muy sincrónica, de repente se traccione para un lado, para el otro, se empuje el tejido, esas son de las cosas que vemos. O que haya una deformidad de la piel o del pezón, que el pezón se vea muy hundido o que la piel se vea retraída. BIRATS es una clasificación que se utiliza, que significa Breast Imaging Report and Data System. Lo que hace es clasificar en 6 grados, por decirlo así, 6 categorías, los hallazgos que le describimos a la mamografía. El BIRATS como tal es un libro que nos va guiando de cuál es el orden para describir, cuál es el léxico para describir, cuáles son los hallazgos que pueden considerarse benignos, cuáles pueden ser probablemente benignos o cuáles pueden ser malignos. Una vez que nosotros describimos con ese orden, que es un orden que se pretende que sea universal para que lo entendamos en todo el planeta, pues ya al final, de acuerdo a esa clasificación, pues tú le pones su categoría, donde el 1 y 2, pues es que todo está bien. No hay malignidad, es 0%. Cuando tú tienes un clase 3, los hallazgos son probablemente benignos. Significa que sí encontraste algo, pero que lo que encontraste tiene 98% de probabilidades de ser benigno. Cuando ves un 4, es porque los hallazgos que encontraste, ya de acuerdo a la literatura, ya te dicen que a lo mejor tienen un 12% de probabilidad de malignidad, un 25%, un 50%. Entonces, la categoría 4 es una anomalía sospechosa que ya genera la necesidad de una biopsia. La clase 5 es cuando tú ves una lesión que prácticamente es un cáncer. Por imagenología es un cáncer, ¿no? La probabilidad estadística es del 95%. La diferencia entre el 5 y el 6 es que a esta o a cualquiera de las otras ya le hiciste una biopsia, te salió cáncer, entonces ya lo categorizas como 6. Independientemente de lo que te haya salido antes, si a una mujer le haces biopsia y el resultado es cáncer, ya se categoriza como 6. Si la imagen es muy fea,
y obviamente para esto tenemos las características para decir ese, entre comillas, muy feo, es un clase 5, es un hallazgo que es altamente sospechoso de malignidad. 4 es cuando es muy probable, la probabilidad va de más del 2% a menos del 95%. El 3 es menos del 2%, 2 y 1, 0%. Y el 0 se pone para una paciente que le hiciste un estudio de mamografía, pero que lo que salió allí no lo puedes categorizar, no le puedes poner nada del 1 al 6. Le pones el 0 y dices, se ocupa un estudio adicional que puede ser otra proyección de mama, una tomosíntesis, un ultrasonido, una mamografía contrastada o una resonancia magnética. Es decir, todavía puedes necesitar uno o dos de 5 posibles estudios para entonces darle las siguientes categorías del 1 al 5. Recuerda, el 6 solo se pone cuando ya tienes una biopsia que dijo que hay cáncer. Y entonces, pues les platico que de las cosas que más o menos son más relevantes, hay muchas, pero las masas. De las masas, las tenemos que ver, es una lesión que es expansiva, que se ve en las dos proyecciones, cráneo-caudal y oblicua. Se tiene que escribir su forma, bordes, márgenes, densidad, en dónde está y cuánto mide, y a ver si hay alguna otra cosa asociada. Ahora, decir masa no es malignidad. De acuerdo a estas descripciones, tú puedes decir que a lo mejor la masa es benigna, como un fibroadenoma, un quiste o un amartoma, ¿no? El amartoma es una lesión benigna que tiene tejidos glandulares, grasos y fibrosos, ¿no? Es un fibroadenolipoma y es una masa benigna, ¿no? Pero hay masas que tienen espiculaciones, como miren, aquí vamos a hacerle un zoom y vean cómo esta masa que estamos viendo aquí tiene como bordes muy espiculaditos aquí, ¿no? Si el borde fuera definido aquí, pues qué lindo, ¿no? Luego aquí lo ves lobulado, dices, ay, qué raro. Y luego aquí ya ves que distorsiona, aquí pierde su forma, pareciera que está mandando pequeñas siembras, ¿no? Aquí se pierde el borde, aquí se ve como muy espiculadito. Esta es una masa que le pones un 4C o un 5, ¿no? De hecho le pondríamos un 5 por lo densa que está y por los bordes irregulares que tiene. Pero hay masas que se corroboran por ultrasonido. Este es un eco, donde se ve bien bonita, anecoica, homogénea, bordes bien definidos, un reforzamiento posterior. Pues este es un 2, este es un quiste. Ve cómo vamos, dijimos que aquí hay una masa con un 2 y aquí hay una masa con un 5. Cuando ponemos, bueno, cuando el cirujano pone implantes, nosotros tenemos que describir dónde están puestos, la integridad del implante, este, eh, si tiene reacciones y sobre todo recordar que esto es un hallazgo benigno, o sea, yo a la mamografía la describo aquí como que tiene un clip acá y tiene implantes. El hecho que yo vea una mamografía con implantes se considera un BIRATS 2 porque los hallazgos que yo encontré son benignos, es decir, si hay algo y no es malo, ¿qué es lo que encontré? Pues un implante. Entonces eso es un 2. Ahora, subimos un poquito la calidad. Esa es la mamografía digital, muy fácil, muy barata, muy bien, pero empalma imágenes. Esta es una mamografía 2D, donde vemos que aquí sale el rayo de arriba, y yo tengo bolitas azules que son las glándulas normales, con esta estrellita roja que es un cáncer, y a la hora de ver la imagen en 2 dimensiones, el cáncer se ocultó entre estas 3 bolitas, más estas 2, pues se suman y ocultan la sombra del cáncer, como en el ejemplo del árbol que les ponía. Si se fijan ahí en la imagen, solamente se ven los piquitos, no se ve la estrella completa, ¿sí? Es como aquí, que no se ve tan a la primera, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la tomosíntesis? Resuelve este empalme que vemos aquí, lo resuelve porque ahora lo que ella hace es que hace varias adquisiciones, de manera que el primer corte, si te fijas, son como un tac, el primer corte pasa acá arriba, el siguiente para acá y así sucesivamente,
al grado de que cuando llega al nivel donde está la lesión, pues ella va a ver primero esta bolita, luego la lesión y luego otra bolita. Entonces cuando en un 2D veo todo empalmado, en un 3D yo ya logré quitar todas las que estaban arriba para ver justo qué está pasando en ese nivel de la lesión. Y como te darás cuenta, esto aumenta completamente la calidad de la detección. Entonces, ya de las cosas que yo te decía, que sí, buena adquisición, que sí, buena técnica, buenos monitores, buen radiólogo, buen todo. Y te decía yo, y la densidad, bueno, mira, la tomosíntesis ya nos ayuda a que ese tema de la densidad ya no sea un problema. Y eso aumenta mucho la sensibilidad para la detección de las lesiones. El tubo gira y se adquieren varias imágenes y se reconstruyen. Y los otros dos métodos serían el ultrasonido y la resonancia. Cuando tú viste una bola en la masto o una bola en la tomosíntesis, pues entonces dices, ¿sabes qué? Le voy a pasar el ultrasonido para ver si es una masa sólida, quística, para ver más características finas y en caso de necesitar biopsia, guiar la biopsia. La resonancia magnética es cuando ya hiciste todo este workup previo y ya quieres tú, por ejemplo, ya tienes un 6, ya hiciste biopsia, es un cáncer, pues la resonancia magnética te va a valorar la extensión y la magnitud de la enfermedad. Es bien importante que sepamos si está en las dos mamas, si hay algún cáncer oculto, si hay ganglios positivos, la resonancia te va a ayudar con eso, ¿no? También ya cuando estamos en control de la paciente con cáncer, nos va a ayudar a valorar si lo que vemos de distorsión solo es la cicatriz, que per se la cicatriz distorsiona, o si lo que estoy viendo es una recidiva de cáncer. También es importantísima, es fundamental para valorar la respuesta de la mama al tratamiento de quimioterapia. O también en cosas benignas, pues es el mejor método para identificar cuando se rompió un implante. Bueno, las biopsias se pueden realizar principalmente por ultrasonido, pero no exclusivamente. También se hacen guiadas por resonancia. La biopsia por estereotaxia es lo mejor que hay hasta ahorita. Así que bueno, la imagenología es la que nos guía para hacer la biopsia, ¿no? Y pues bueno, en resumen, de mama es recordar contextos sí, el contexto de que la densidad es muy importante, de que la mamografía es tu primer arma de detección, pero no es la única. También tienes ultrasonido, tomosíntesis, mamografía contrastada y resonancia magnética. Em, es importante valorar los patrones de densidad mamaria, pues para saber si va a ser sencillo o no encontrar un cáncer. Ya vimos que la tomosíntesis es como si fuera un TAC de mama, en donde van cortes muy finitos que pueden lograr discernir las lesiones entre sí. Que las biopsias se pueden hacer por eco, por estereotaxia, que eso es básicamente por mamografía, pero más especial, o por resonancia magnética, ¿no? Y bueno, con esto terminamos nuestra clase de imagen de la mujer que abarcó miomas uterinos, ovarios poliquísticos y quistes y mamografía. Listo chicos, que les vaya muy bien. Cuídense.